pero los cuidados paliativos son una vocación universal de todo católico. O sea, todo católico está llamado a ser cuidado paliativo. No soy solo yo. ¿Por qué? Hay dos obras de misericordia, digamos que son acompañar al enfermo y enterrar a los que fallecen, ¿cierto? Y eso es para todos, no es como que hay un apéndice que dice solo le hace para médicos paliativistas. No, todos estamos llamados a esa obra de misericordia, ¿cierto? Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Hola conflictuados y conflictuadas, bienvenidos a un nuevo episodio con nosotras y con un invitado que ya han conocido, pero hoy van a conocer una nueva fase y de hecho nosotras también la conoceremos. Queremos hablar de un tema que es bastante difícil porque no solamente creo que nos conflictúa por ser complejo, sino porque también toca unas fibras sensibles, difíciles, y está muy relacionado con la muerte y con la enfermedad. Son cosas que a veces como que queremos evitar hablarlas, tocarlas, pero que al tiempo pues están tocando como la puerta o asomándose en las vidas de las personas de una manera u otra, porque pues somos seres humanos, es parte de la naturaleza de la vida que haya enfermedades de todo tipo y que también pues en muchos casos como que esas enfermedades lleven a que las personas estén muy cerca a la muerte y pues a la muerte en sí misma. Hemos tocado este tema creo que súper por encima en algunos episodios, porque creo que sí nos da como un poquito de nervios, bueno, creo que sobre todo a Andrea y a Ani, pero igualmente es un tema muy importante y hoy lo queremos abordar más desde un enfoque de los cuidados paliativos, que ya vamos a ahondar un poquito más en qué significa esto, pero es como todo ese cuidado que tiene una persona cuando ya está pues muy enferma y es mucho más probable que la muerte llegue pues de una manera más pronta a la vida. Y digamos que por otro lado, a un tema que escuchamos mucho y que genera bastante polémica es el de la eutanasia y es cómo para personas que se encuentran en esa situación de estar ya muy enfermos o muy enfermas, la eutanasia, que es como una muerte asistida, pues así se le dice, debería ser o no una opción, que es como un debate que uno escucha por ahí, que definitivamente, digamos, desde la iglesia como que se dice que eso no está bien porque es terminar la vida de una forma que no es natural, que va en contra de la voluntad de Dios. Y digamos que por otro lado, creo que desde perspectivas no religiosas en las que se tiene esa comprensión de la vida y pues del mundo en la que Dios realmente se vale de absolutamente todo para hacer cosas increíbles, otras personas sienten que eso es permitir que las personas ejerzan de manera totalmente autónoma su libertad y como un derecho a morir dignamente. Entonces eso es como un debate que está ahí sobre la mesa y obviamente es muy muy complejo, creo que ni André, Dani ni yo hemos estado como cerca realmente a estos temas y por eso es que tenemos a este invitado que es Juan Esteban Correa. Juanes pues ya ha estado con nosotros hablando de otro tema que también es muy polémico, o sea, creo que hay un tema en común y es que Juanes viene a los temas más polémicos, ¿listo? Y es que él estuvo hablando de castidad con María Isabel y hoy pues desde su perspectiva como médico especializado en cuidados paliativos queremos conocer un poquito más su perspectiva porque además nos parece demasiado valiente, pues yo no entiendo cómo logra estar como bien y fuerte teniendo tan cerquita siempre como esa carga, porque yo creo que uno cuando no sé, cuando uno está enfermo o alguna persona de la familia está enfermo, como que hay un ambiente denso, o sea, hay mucha preocupación, hay mucha tristeza,
hay como desesperanza en muchos casos, pues a veces también esperanza, pero bueno, creo que son como unos entornos muy cargados emocionalmente. Entonces, bueno, para esto queremos hablar con Juanes. Bienvenido a Las Conflictuadas otra vez. Nos encanta Bienvenido, tenerte. Juanes. Hola, ¿Qué tercera y última. va? Ya sí ¿Qué me dijeron que va? esta tenía que ser No, la a nosotros última, que nos ya no gusta más. repetir a Que invitados. aprovechara esta hora porque no me vuelven a invitar, entonces qué rico volver a estar acá por última vez. No, no cante victoria, amigo, no cante victoria. Mentiras, Juanes. De verdad que estamos muy contentas porque sabemos que este tema te apasiona mucho. Yo creo que, no sé si Majo, creo que Majo no estaba, ¿sabes? Pero un par de veces te he escuchado hablar del tema y es muy interesante. Creo que vamos a aprender muchísimo y pues vamos a tocar esas fibras, esas fibras. Y como pues para empezar de una, queremos empezar dejando muy claro qué son los cuidados paliativos, ¿cierto? En temas, en términos prácticos, en términos para la iglesia y pues tú como en tu diario vivir como médico y católico, pues también qué es eso. Entonces queríamos empezar con eso y bueno, y saber cómo ha sido pues esa experiencia. Ok, ok. Bueno, yo empezaría diciendo que yo creo que, y acá sí estoy hablando desde mi perspectiva y puedo estar muy sesgado, pero los cuidados paliativos son una vocación universal de todo católico. O sea, todo católico está llamado a ser cuidado paliativo. No soy solo yo. ¿Por qué? Hay dos obras de misericordia, digamos que son acompañar al enfermo y enterrar a los que fallecen, ¿cierto? Y eso es para todos, no es como que hay un apéndice que dice solo le hace para médicos paliativistas. No, todos estamos llamados a esa obra de misericordia, ¿cierto? ¿Cómo decir que todos estamos llamados a las virtudes o a ser santos? Pensaría que las obras de misericordia en ese sentido, pues ya nos están poniendo como en la perspectiva que hay una parte de nuestra vida en donde debemos acompañarnos en ese momento, ¿cierto? Lo cual me parece muy especial. Ahora, yo no creo que los cuidados paliativos sean el cuidado de la muerte, ¿no? Son realmente más el cuidado de la vida. Son más el aliviar el sufrimiento al que sufre. Y aliviar el sufrimiento del que sufre pues tampoco es del médico especializado. Eso es, pienso yo, de la psicóloga que escucha, de uno como amigo que se acerca a otro, del que acompaña a un abuelo en una vuelta, cuando se siente solo. O sea, finalmente el verbo paliar es aliviar el sufrimiento. No en su totalidad, porque hay una parte del sufrimiento que digamos que es muy compleja, eh, y yo creo que realmente el que puede dar el alivio completo es Dios, ¿no? Y uno como ser humano realmente lo que hace es ponerse al lado y decir como, hey, aquí estoy con vos y me duele y te quiero, pero como que no es como algo que uno pueda coger, meter los dedos y sacar, ¿no? Por ejemplo, en la confesión yo creo que es uno de los actos supremos paliativos y yo no lo hago, ¿sí? Y yo todavía no puedo hacer eso, confesar a personas. Porque es otro ser humano que con toda su fragilidad y así uno él no se lo cuente en ese momento, digamos que el sacerdote no le dice a uno como, ay, yo también me cuesta un montón no decir mentiras, no es así. Pero él finalmente también es otro ser humano que uno sabe que tendrá sus luchas, tendrá sus problemas y se sienta a escucharlo a uno le dice todo lo que lo hace sufrir o todas las cosas que lo han herido y después él le dice a uno como, ok, está bien, ánimo. Creo que eso es cuidado paliativo, digamos, como para una definición distinta, no técnica, que no está en los libros, pero creo que es con la que todos nos podemos relacionar y es ese acompañar, es ese cuidar, es ese querer estar ahí para el otro. Y ya digamos que la definición técnica en 1960-70 se creó un movimiento porque hay personas que están muriendo o hay un punto en donde llega la medicina en donde no se sabe qué hacer con enfermos terminales y hasta cierto punto se abandona, se les dice como váyase a su casa y pues muera ya en su casa solo, con dolor, en malas condiciones, solo. Y hay una persona que se llama Cecilia Sanders que se da cuenta de eso y empieza a acompañarlos, a pacientes sobre todo de VIH y otros. Y empieza a hablar sobre la importancia de reivindicar
o de que todas las personas valen hasta el final, ¿sí? Que la persona, digamos que el paciente no deja de valer, o una persona que ya no puede hacer ciertas cosas o valerse por sí misma, entonces ya no importa y es un desechable que podemos mandar como a las periferias, como si fuera, no sé, un pedazo de basura que termina en algún relleno, sino que hay que cuidarlo, hay que estar ahí para él. Ahora, esa es la historia oficial, digamos, del cuidado paliativo en el mundo, y médica. Pero si nos vamos a la versión católica, Ajá. menos difundida, y esto me pasó hace, o sea, hace poquito que estuve en el Congreso Latinoamericano y estaban todos los médicos, ¿no? Todos los médicos, las enfermeras, pues la gente de salud, y de repente yo vi unas monjitas entrando así, junticas así, todas como, acá no es por estereotipar, pero todas medían como 1,50 m y iban así todas junticas como pingüinitos, muy chistoso. Y como que yo llegué y yo las vi y obviamente me generó mucha Es curiosidad porque yo obvio. dije como que hacen acá unas monjitas, o sea, esto es un congreso médico de la más alta alcurnia y ellas acá. Entonces yo me acerqué y les dije como, hola hermana, mucho gusto, mi nombre es Juan, súper amables. Y yo, ok, ¿por qué están acá? Pues, quizás porque era un hotel, entonces yo dije, chances van de pasada, pero pues sí parecía porque tenían escarapela y todo. Entonces nos dijeron, no, lo que pasa es que nosotros desde hace 700 años, una cosa así, nosotros cuidamos a las personas que fallecen, ¿no? Una comunidad en El Salvador. Y la iglesia, de hecho, tenía un libro que es muy, muy curioso porque es como Nacho aprende a morir. Como esos libros de Nacho aprende a escribir, pero era como Nacho aprende a morir, que se llama Arts Morientis. Esto es súper serio. De hecho, en esto está la tesis de... Sí, 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 no se rían. La tesis de la directora de ética de Columbia es sobre esto. Y es que ellos sacaron, o sea, antiguamente la gente no sabía leer, ¿cierto? Entonces eran dibujos, como la gente muriéndose y dibujos, y era como cómo te debías morir. Y el libro se llama El arte de la muerte, o sí, el arte de morir. Y la iglesia le explicaba a las personas como cuáles eran las virtudes que tenían como que asumir, tener presentes, ejercitar en ese momento para hacer ese tránsito. Entonces hay una pintura que es como el enfermo y alrededor hay como muchos demonios que lo están tentando con culpa sobre su vida. Y después hay otra foto que son como los santos que han logrado redimir como esos vicios y los han convertido en virtudes, ocupando el lugar de esos diablos y mostrándoles que todavía aún así se puede ir al cielo. Entonces, un ejemplo rápido, entonces estaba por ejemplo el enfermo que fue asesino, mató a alguien, entonces estaba ahí el asesinato, como el dibujito, exacto, con el pecado, la traición, y después salía Pablo, ¿no? Que pues se dedicaba a eso, o Pedro, ¿no? Que también hizo la traición, o la Magdalena en el caso de la lujuria. Y era una manera de decir, de dar esperanza, ¿no? Al final Ay, de la qué vida. lindo. Entonces, pues eso es algo que la iglesia, digamos que ha Sí. hablado todo el tiempo, pero ha sido hasta hace 50 años que, digamos, el gremio médico lo empezó a adoptar como un quehacer formal y pues ya hay toda una ciencia y una especialización y ya hay congresos y todo eso. Pero creo que es algo, por eso digo que creo que es algo universal, no creo que sea algo de unos cuantos, y eso es increíble. Ay, me encanta esto, porque además sí me acordé mucho de una experiencia que tuve cuando decías que no se trata solamente de lo físico, sino también desde lo psicológico y de lo espiritual, obviamente desde nuestra perspectiva. Como católicos, pues creemos que eso es demasiado importante con esto último que decías, y es que pues una persona es amada y valiosa para Dios hasta el final y que todos estamos llamados a esto. Y me acordé que cuando yo estaba viviendo en el Cauca hace muchos años, conocí a un señor espectacular, o sea, de esa gente que uno conoce y dice tiene un corazón increíble, tenía una fundación de niños y niñas abandonados. Y hablando con él un día, me dijo, él ya era mayor, y me dijo que él estaba a favor de la eutanasia y que si él en un momento de la vida llegaba a estar muy enfermo, él quisiera tener esa posibilidad como de aplicarse la eutanasia. Y yo discutí mucho con él porque yo le decía como, pero ¿tú crees que las personas solamente son la dimensión física? Es decir, que solamente
en esos momentos está como presente el sufrimiento físico que pasa con las otras dimensiones de la persona. Entonces, bueno, como en discusiones muy lindas, como de esas que uno tiene muy sanas y que de verdad se escucha, al final él me dijo como, wow, no, o sea, nunca había pensado que realmente le estoy dando solo peso a la dimensión física para querer pensar en la eutanasia como la mejor solución ante un momento de enfermedad. Entonces, bueno, me acordaba con eso que nos contabas y me parece muy lindo que lo pensemos así y también desde el rol que ha tenido la iglesia, que así como es en estos temas de salud, porque es que normalmente la iglesia se mete en los lugares que a la gente le da mamera estar y que es incómodo y que va a tener que ver el sufrimiento y las personas en estado de pobreza y en los peores estados de salud, pero la iglesia se ha metido ahí y uno pues no lo tiene tan presente y Para en esto nada. creo que pues se ve demasiado claro. Que también uno se da cuenta, y ahí es cuando uno dice, en verdad la iglesia es una institución muy estructurada, a mí eso cada vez me impresiona más, y es que hay textos de todo. O sea, hay un texto de cuidados paliativos y que pues es medio nuevo, pero obviamente cita 2200 cosas, también se hace mucha alusión a la Biblia, a la historia del buen samaritano, o sea, hay muchísimas cosas que uno dice, esto es milenario, ¿no? Y uno lo ve también en las guerras, se moría, pues alguien quedaba herido y entonces inmediatamente iban donde, pues no sé, o el cura o el doctor o lo que sea, y entonces era toda esta escena que era pues obviamente cuidándole y no sé, dándole agua, dándole los medicamentos, pero también acompañándolo, rezando por él, dándole buena energía porque tenía esa doble dimensión, ¿no? O sea, como que es algo muy milenario y yo creo que también ahorita por nuestra cultura de inmediatez, de tener la medicina moderna, pues que es muy buena, pero que pues obviamente uno sabe que se puede curar con cosas mucho más rápido, ese proceso como de cuidado no lo tiene tan interiorizado y le desespera, ¿no? Como que uno dice, me quiero ya aliviar, o sea, no quiero hacer la recuperación 2 semanas. No, pues siéntese 2 semanas, no camine, tomes el medicamento, esté juicioso. Y eso es muy difícil, que creo que también ahí, creo que permite que mucha gente también se cuestione o diga, pues deseo terminar con la vida porque no me aguanto esto así un tiempo, bueno, o hasta el final de la vida, ¿no? Que creo que viene ahí la segunda parte de la discusión, Chorros, y es, pues, ¿cómo has vivido esto? Porque, o sea, tenemos todo este tema teórico, pero bueno, ya en la práctica creo que también lleva a que uno, pues, pueda cambiar de punto de vista más fácil, menos fácil, bueno, y estando con pacientes todos los días, como más bien, ¿cómo es ese trabajo tuyo todos los días con esto? Pues porque debe ser intenso. Mi trabajo es súper divertido. Mi trabajo es, ¿cómo decirlo? A ver, hay una parte, voy a sacar de una vez el mito, ya que Majo lo mencionó, porque está muy, eh, es lo más frecuente, digamos, como que es lo que más la gente piensa. Y como hablando de esta persona del Cauca, y es, hoy en día los síntomas físicos son la parte más sencilla. Esa es la parte más sencilla. Para eso ya tenemos un sinnúmero de medicamentos, técnicas, terapias, procedimientos. O sea, el mito es que morirse duele. Eso no, hoy en día no es así. Morirse no, pues, o sea, si no tienes atención médica y si no tienes un, sí, pero en general morirse no duele. O sea, primero, no todas las enfermedades hacen que al morirse uno duela y las que pueden estar acompañadas de dolor, si uno tiene un equipo médico, ni siquiera tiene que ser paliativista, hay muchas otras especialidades que también tienen, o sea, saben hacer un muy buen control de síntomas. eh, los síntomas no son lo predominante. Incluso cuando uno va a ver, por ejemplo, el estado de Oregón saca año a año un reporte sobre la gente que pide suicidio asistido, ¿no? Que es un poquito diferente a eutanasia, pero pues es otra práctica que termina en la finalización de la vida, pues por propia ¿Cómo decisión. es eso? Perdón, Y ellos, Que no no tenía sé tan la clara la diferencia. diferencia, sí, yo tampoco. Sí, no. ok, eutanasia es te mata un doctor, ¿sí? Suicidio asistido es te dan unas pastas y tú te las tomas y te mueres en tu casa o en donde tú quieras. O sea, no necesitas la asistencia Pero el médica. suicidio, pero la eutanasia está asociada a una enfermedad previa, ¿o Eh, no? digamos que si lo pensamos un poco en el sistema de salud colombiano,
Un poco sí. A ver, ¿cuál es la diferencia? La eutanasia, como la va a hacer un doctor, te hacen pasar por un comité médico, ¿sí? Entonces, como yo te la voy a hacer, entonces yo me voy a reunir con otros pares, en donde hay un psiquiatra, en donde hay alguien que también, digamos, si tienes una enfermedad de corazón, entonces va a ser yo que soy el cardiólogo que te está tratando y otro cardiólogo que no te conoce, Ya, que es un par para académico, cuestionarse, como pues. para tratar de ser un poco más exacto, como para que no haya juicios, ¿cierto? Como para que haya menos sesgo. Va a haber un psiquiatra que va a evaluar si tú estás en tus condiciones y ellos hacen, digamos, una evaluación y a partir de eso es que te dice el comité sí o no, ¿sí? Hay también, digamos, que tú tienes derecho a que te vea un paliativista, hay también hay un abogado, pero no quiero complicar mucho hablando de tecnicismos. El punto es que pasas por un comité, o sea, personas que determinan si de alguna manera tú aplicas o no a eso, ¿cierto? Y la legislación, por ejemplo, la colombiana se ha vuelto más laxa o más, sí, más laxa en quienes sí. Antes se hablaba de que tenía que ser una enfermedad terminal, ya no se habla que tiene que ser una enfermedad terminal, sino una enfermedad crónica y degenerativa, que pues casi todas lo son, ¿sí? Entonces eso hace que tú ya no tengas que estar en una etapa avanzada, sino que casi que cualquier persona podría solicitarla con una enfermedad, casi casi, porque pues la mayoría de enfermedades son crónicas incurables. La hipertensión, pues tú te tomas los medicamentos y eso te controla la tensión, pero es crónica porque nunca se va a curar y es degenerativa porque si tienes 30 40 años hipertensión, por más que tú trates de controlarla, pues algo va a ir dañando poco a poco el organismo, ¿cierto? Es hoy en día, lo cual genera pues obviamente que casi sea muy grande. Y lo otro es que tiene que haber sufrimiento intolerable, pero pues eso es algo totalmente subjetivo. Y si quieren más adelante ya, pero incluso no, técnicamente no deberíamos hablar de eutanasia, sino deseo de adelantar la muerte. Y ahorita si quieren les cuento un poquito qué es eso. Porque eutanasia es más el acto, ¿sí? Como el final, ¿sí? O sea, me mata un médico después de pasar por un comité. Y esa es la cosa, que a veces pensamos que ese es como esa es apenas la puerta a muchas cosas que a mí, pues a mí, sí, creo que son mucho más graves. Y en parte por eso es que la iglesia dice, oiga, primero esa no es la dirección y segundo, eso puede llevar a cosas mucho más graves. ¿Cómo qué? Como el suicidio asistido. ¿Qué es el suicidio asistido? Tú vas donde un doctor y le dices, oiga, yo ya no quiero vivir más, él te prescribe una fórmula, tú vas y reclamas eso en una farmacia y vas y te lo tomas. ¿Sí? Entonces ahí no hay comité, ahí no hay, digamos, alguien que realmente verifique, ¿sí? Se dice que el doctor va a estar ahí, te va a verificar, pero lo que se ve es que es cada vez algo más liberal, ¿sí? Casi que tú entras en una cabina, pides tus medicamentos, te vas y te suicidas. Y eso es lo que sucede en Canadá, eso es lo que sucede en Bélgica, es lo que sucede en Oregón. Y pues eso a qué lleva, precisamente a que esto no termine siendo, porque ahí hay una falacia, digamos, que puede ser más o menos bien intencionada y es que la gente no sufra, ¿cierto? Entonces, como no, la persona que está muy enferma que no sufra, eso es como el argumento para decir hay que aprobar esto, hay que aceptar este tipo de cosas en la sociedad. Pero lo que termina pasando, en la medida que cada vez se va volviendo más y más liberal, es que la gente lo empieza a utilizar es cuando no tiene dinero, cuando está en la calle, cuando tiene algo que la No, puso como triste en mecanismo su de vida. escape, pues. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahorita en Canadá hay un problema gravísimo porque la gente que lo está haciendo es gente que no tiene seguridad social. ¿Sí? Gente que tiene una deuda, gente que está deprimida porque tuvo algún problema, gente que se endeudó, gente que es habitante de calle. Esa es la gente que está aplicando ese tipo de cosas. Entonces, ya, es un problema social gigante. Pero creo que no respondí a la pregunta. Perdón. No, tranqui, tranqui. Pero no quería comentar algo que he pensado mucho últimamente eh, y como que ha salido en diferentes conversaciones y espacios y es que casi nunca lo que se ve en la gente es lo que de verdad es. Entonces lo pensaba mucho como con este deseo de acabar la vida
ante una enfermedad o bueno, incluso en el suicidio en en otros escenarios. Pero, pero sí es como que está detrás de esto, o sea, más allá de estoy sufriendo por esta enfermedad, que está realmente diciendo eso como de lo que está en el corazón de la persona. Y ahorita se me aguaron los ojos como de solo pensarlo, porque muchas personas, no sé, están histéricas, reaccionan de X forma, dicen ciertas cosas, entre esas, no quiero vivir más, pero ¿qué es lo que de verdad está pidiendo esa persona? Yo creo que es mucho más como amor, atención, que alguien esté ahí, que lo cuide, como que son muchas otras cosas que tenemos y no sabemos a veces cómo decir o cómo pedirlas. Y al final puede ser muy fácil si uno ha tenido como una vida compleja o no ha sabido cómo pedirle a otras personas que lo acompañen, pues decir como esta, en verdad me parece que es la mejor solución, acabar con mi vida. Pero para llegar a esa decisión, sea por enfermedad o por otras razones, ¿qué ha pasado por la vida de esa persona? Y yo creo que es como una forma de enfocar también esta conversación o cuando nos enfrentemos como a una persona con la que no estemos de acuerdo, que está a favor de la eutanasia y es como, qué hay detrás? Y ese llamado que tenemos siempre como católicas y católicos a tener mucha misericordia y compasión e intentar, aunque obviamente pues es muy difícil, como ver con los ojos de Dios como es que esta persona de pronto no quiere esto específicamente. Sí, quería solo compartirles esta reflexión. Si estás disfrutando de este contenido, recuerda seguirnos en redes sociales como Las Conflictuadas, darnos like y también compartir con otras personas, amigos, familiares que creas que están pasando por estos conflictos y dilemas solos. Estamos siempre abiertas a nuevos temas, a nuevos dilemas, así que si tienes algo que te está conflictuando, escríbenos y encontraremos la manera de poder abordarlo. Gracias por escucharnos. Majo, no, mira, y mira que eso que tú dices es lo que la ciencia se ha dado cuenta en los últimos 10 años. O sea, no sé si estabas formalmente citando los trabajos de Monforte, pero es así. No, no, mira esto. Eh, uno de cada 5 personas con una enfermedad crónica degenerativa, el 18% para ser más exacto, va a tener el deseo sí, va a tener el deseo, va a experimentar el deseo de querer adelantar su muerte. O sea, es súper común, es súper natural desearlo. Y aquí hay una cosa y que quiero hacer un mea culpa, eh, y es que hay que entender y que la muerte da miedo y es completamente natural, ¿sí? Y hasta yo como paliativista y todo, me da miedo, ¿sí? A todos nos da miedo porque implica muchas cosas y más cuando tú estás, eh, digamos, al final de tu vida en el sentido de que eres un anciano, la vida te ha cambiado. Es un proceso más que retador, ¿sí? Creo que a veces tenemos muy presente los procesos eh, como en la primera etapa de la vida, ¿no? Crecer, salir del colegio, la universidad, encontrar a alguien, casarse, tener hijos, y uno dice, wow, qué complejo. Pero es como que al final ser anciano, aceptar ciertas limitaciones, vivir con una enfermedad y entender que uno va a morir, eso también es muy complejo. Entonces, es muy normal que las personas experimenten este deseo. Ahora, de 1000 pacientes, 18% van a experimentar el deseo. Eso quiere decir que son 180. Cuando le preguntaron a la gente, esto todo estoy citando estudios, cuando le preguntaron a sus 180 qué tanto, o sea, qué tan frecuente era ese deseo, 110 decían que sucedía, pero no era, o sea, no era constante, que era algo que quizás en un momento difícil, cuando les dijeron o cuando se dieron cuenta de algo, lo experimentaron, pero muy de vez en cuando. 70 dijeron que sí era algo muy frecuente. Después de esos 70 les preguntaron si ellos querían acelerar su muerte. O sea, ya que usted quiere morir y ve en morir algo que puede ser positivo,
¿usted aceleraría el proceso? Entonces, de esos, la mayoría decían que no. Otros decían que no lo creían conveniente, que nunca tomarían una acción. Y solo 14 decían tener un plan. Entonces, si uno divide esos 14 sobre esos 1000, eso le da el 0,01. Eso quiere decir que por un lado, si bien uno de cada 5 personas pueden experimentar el deseo de adelantar la muerte como un mecanismo de querer o como un mecanismo natural para afrontar una situación difícil de vida, ¿sí? Uno de cada 5, que es un montón. Por otro lado, solo el 0,01 sí tiene un plan al respecto, ¿sí? Y eso muestra o sea, cómo de distinto es tener el deseo realmente a ya tener un plan y decir como listo, voy a hacer esto y ya yo no voy a vivir más. Y el problema, el gran problema, digamos, cultural que hay hoy en día es precisamente que no estamos, que es lo que tú estás diciendo, yo lo estoy diciendo en otras palabras, pero estoy repitiendo todo lo que tú acabas de hacer, es que a ese 20%, 18, 20% de personas que experimentan eso y que están en una situación difícil y que dicen, yo cómo voy a hacer si estoy solo, si vivo solo, si no tengo quien me traiga los medicamentos, si no puedo ir al doctor, si yo soy pobre, que precisamente por todas esas razones está pensando como quizás lo mejor sea que yo fallezca, ¿sí? No lo estamos acompañando, ¿sí? No, le estamos dando la espalda y le estamos diciendo, usted se quiere morir, listo, venga y lo matamos, ¿sí? Venga ya. De hecho, el comité, una vez cuando una persona solicita la eutanasia, el comité médico y esa persona debe habérsele realizado en los próximos 10 días. Eso en Colombia. En Bélgica es un mes, ¿sí? Y Bélgica lleva un montón de tiempo con esto y tiene otro sistema de salud y obviamente es un país de primer mundo. No sé por qué en Colombia nos inventamos que tenían que ser 10 días, pero eso claramente impide que podamos estar ahí para esa persona. Entonces es muy curioso porque decimos que le queremos ayudar, pero cuando le podemos ayudar como sistema de salud porque tiene el cáncer, porque tocaba darle las quimios, porque no tenía cómo llegar, porque no podía ir, porque tenía un montón de dificultades, porque no tenía cómo comer, lo abandonamos. Y ahora sí, cuando está desesperado y dice, oiga, yo creo que estoy cansado, ¿sí? El médico no tiene la capacidad quizás para entender lo que esa persona está diciendo y lo que le dice, ok, usted lo que quiere es matarse, venga y lo matamos ya acá en 10 días, rápido, rápido, ¿sí? Entonces eso también genera un incentivo económico perverso para los sistemas de salud. Y ahí volvemos al tema de Canadá. Hay muchas aseguradoras, acá se llaman EPS, pero bueno, como para hacerlo más internacional y que todo el mundo entienda, aseguradoras en salud que a partir de estas políticas lo que han hecho, y eso también demuestra que esto es un problema social y no solo médico o racional o filosófico, es pues que es más barato pagarle un tratamiento de 5 años oncológico paliativo al paciente que yo sé que igual va a fallecer, pero le va a dar 5 años de calidad de vida con su familia, va a poder ir a la graduación de su sobrina, y pues sí, tiene su cáncer, pero va a estar bien, tranquilo, con buena calidad de vida en su casa, o me sale más fácil matarlo en 10 días, Y con ¿cierto? temas económicos. Entonces, de alguna manera, pues yo empiezo a promocionar claramente más unas cosas y no otras, o yo empiezo a negar ciertos tratamientos para hacer que la gente se desespere. Hay un caso súper lindo en Canadá de una chica que era como la mejor de su clase, quedó parapléjica, después se volvió soldado, después como soldado se volvió, ¿cómo se llama? Atleta paralímpica canadiense, la entrevista a Tammy Peterson, si lo quieren oír, es bellísimo. O sea, una de esas personas como que le dio todo a su país y ella dice que en Canadá pues obviamente hay estaciones y cuando llega el invierno ella necesitaba como ella quedó en silla de ruedas, necesitaba algo que le ayudara a subir al segundo piso de su casa, pues por la calefacción y todo eso. Y se lo negaron como 6 años y se lo negaban y a la vez que se lo negaban le decían como, oye, ¿usted no ha pensado en pedir el suicidio asistido? Incluso, sí, hablando con gente en Europa, en Holanda hoy en día, como que la gente que lleva algún tiempo, o sea, digamos, los geriátricos, las personas que están en cama, está socialmente mal visto que tú no pidas la eutanasia o que tú no pidas un suicidio asistido. Porque de alguna manera es como, hey, usted está ocupando una cama, usted está gastando sus recursos, usted no está en ancianato, esto no está aportando a la sociedad, usted por qué no como que se pone la mano en el considere, piensa más en la sociedad y nos ayuda un poquito y como que salimos de usted.
Entonces, Uy, pero puede ser muy fácil llegarse, o sea, irse para un lado, para el otro. O sea, si uno lo piensa como en eso, exacto, ¿no? entonces O sea, es muy el difícil. problema, Total, sí, si uno está en un momento duro de una enfermedad y se lo ofrecen y se lo facilitan, yo creo que, o sea, no digo que lo haría, pero qué tal que sí. O sea, como que si uno está en una situación así, tal vez no tenga como la mejor capacidad de tomar decisiones. A ver, no porque sea incapaz, sino pues porque uno se puede dejar llevar mucho como por la circunstancia. entonces ahí es cuando uno dice, a ver, y para volver a tomar un poquito lo que les venía contando, el problema no son los síntomas, y ahí venía con lo de Oregón que no nunca terminé la idea. Cuando uno va, y esto es, o sea, Oregón, pues uno de los estados más liberales de Estados Unidos, esto, y precisamente el informe al que me estoy refiriendo es un informe que hace pues la gente que se dedica a hacer estos procedimientos, no es la parroquia ni nada de eso. Y la gente, o sea, las razones por las que pues, solicitan estos procedimientos, en más del 90% de las veces, es por sufrimiento emocional y psicológico. No, el problema no son los síntomas. Entonces, hoy en día, si uno tiene miedo a morir porque va a sufrir, en cuanto a lo físico, eso ya está resuelto médicamente. Eso hoy en día es muy extraño que eso suceda, ¿sí? Porque siempre pone este caso. O sea, o sea, los como con Sí, analgésicos, con es que cuidado, mira, ok, como con en ese el tipo de peor de cosas. los casos, siempre ponen ese caso. ¿Y qué pasa con la persona que no, que el sufrimiento es tenaz y le ponen todo y no sirve y no le sirve nada, 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 nada? Ningún analgésico. Lo que nosotros hacemos es que se seda a la persona. O sea, como cuando uno le ponen anestesia, como para que se hagan una idea, es mucho menos Out. profunda la sedación, ¿sí? Fuerte. Porque pues cuando te ponen anestesia tú quedas, digamos, no, totalmente dormida, out, exacto. Aquí es una sedación que es mucho más superficial, pero se asegura que se le quita el síntoma. Entonces, pues cuando a ti te están operando Ok. en una anestesia, tú no es como, o sea, te cortan, te hacen mil cosas, te sacan partes y tú no dices, ay, me duele, ay, no, nada, ¿cierto? Tú estás sin síntomas, cero síntomas. Sí. Bueno, eso lo hacemos, por eso se hace eso mismo, la persona no tiene ningún tipo de sufrimiento, dolor, ahogo, náusea, vómito, nada, ¿ok? Pero la persona puede vivir. Sí, 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 No, la persona. está, O sea, puede sí. tener una vida normal, o sea, puede ir a comer, puede ver televisión, o No, 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 está está como dormida, está dormida. postrado. O sea, queda dormida, Ah, ya, ya, ¿sí? ya. Ya, ya, Sí. ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Ya? Listo. Entonces, el problema no son los síntomas físicos, el problema son los síntomas emocionales, psicológicos, sociales. Esa es la parte que es un reto. Y esa es la parte que cuando dicen, oiga, deberíamos hacer eutanasia para que la gente no sufra, debería ser, uno podría completar la frase y decir, para que no sufra en lo social, emocional, psicológico. Y ahí es cuando la pregunta sería, no, eso no habla realmente de, digamos, del tipo de sociedad que estamos teniendo, o sea, de la falta de abandono, de la falta de acompañamiento, de la falta de compromiso con los demás. O sea, el que tengamos que estar recurriendo a esta opción o que creamos que esta es la opción real para solucionar el sufrimiento, no es quizás esta causa noble en donde estamos siendo compasivos y estamos pensando en el bienestar del otro, sino quizás lo que refleja es que somos una sociedad hedonista y egoísta, que cuando el otro me necesita, yo le digo, uy, no, 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 mire, ¿sabe qué? Mejor no sufra y mátese. ¿Sí? Como yo no me quiero comprometer a su cuidado y usted sufre precisamente porque está en soledad y totalmente abandonado, pues mire, gano yo y gana usted, mátese. Entonces eso pues es una contradicción. De hecho hay un filósofo que me parece espectacular, se llama Mariano Aslan, y él dice, cuidar, el acto de cuidar es el acto quizás más humano que hay, y de eso depende la subsistencia de la especie. Porque nosotros pensamos que cuidar, y esto es otra cosa por la que a veces muchas de las personas dicen querer eutanasia, porque dicen como yo no quiero que a mí me cuiden, yo no quiero ser una carga para ustedes, para la familia, para los demás. Primero están sus estudios, primero están mil cosas, pero yo en una cama y ustedes cuidándome, eso no tiene sentido. Yo no quiero depender de absolutamente nadie, yo prefiero que me maten, ¿cierto? Eh, Solo ahí. y es como Sí. no caer en cuenta de que toda la vida es cuidado. O sea, no es como que al final de la vida te vienen a cuidar. Cuando eras un niño, exacto. Incluso
pensémoslo nosotros. Nosotros somos jóvenes, no nos duele absolutamente nada. Bueno, digamos que a los Financi- 30 ya... tenemos independencia económica. ¿Qué más? Todos, digamos, tenemos nuestras capacidades mentales al 100, ¿sí? Etcétera, etcétera. Igual, miren dónde están ustedes ahorita, piensen. Necesitan quizás alguien o sea, algún celador, ¿cierto? Necesitan alguien que pase por la basura, necesitan alguien que quizás les ayude con los oficios de la casa, necesitan alguien o ustedes cuidan a alguien, a un gato, y ustedes también sienten que quizás ese animal los cuida a ustedes. Cuando ustedes se suben al bus, uno tiene cuidado de dónde está la gente, de dónde se para, de si alguien es mayor y necesita sentarse. O sea, el cuidado es algo que, digamos, que es transversal a nuestra existencia, ¿sí? Ya sea o porque estamos cuidando o porque necesitamos que nos cuiden. O sea, obviamente cuando somos niños, incluso cuando somos adolescentes y nos hacían el desayuno, o sea, incluso el mismo Estado cuida de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, eso no, cuidar, digamos que no se limita, y ahí no sé por qué lo pensamos de una manera distinta, pero no se limita a cuando, tú ya tienes 90 años y yo tengo que cambiarte el pañal. No, cuidado lo practicamos toda la vida. Solo que hay momentos en donde precisamente como que sacamos a relucir nuestro egoísmo y decimos, ¿sabes qué? Aquí ya me da pereza cuidarte, ya no me interesa cuidarte porque ya no le veo un valor, como qué propósito tiene. Y es también pensar las relaciones como algo transaccional, o sea, como si yo no puedo sacar algo de cuidarte, entonces ¿para qué lo hago? ¿Sí? Sí, 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 Como sí. algo en un sentido... Sí, como transaccionalmente, exacto, exacto. ¿qué Y me es va a qué valor genera? exacto. Y lo otro es pensar que la tecnología, porque ahora hay también como estos robots que cuidan, ¿no? Hay unos robots que ¿Ah, ahora... sí? Sí, sí, Como son sí. enfermeras, como robots enfermeros. Algo así, algo así, Uy, yo no sabía. algo así. Y es pensar que la tecnología, porque puede hacer funciones, puede reemplazar procesos. Entonces, obviamente tenemos una cámara en el celular, obviamente tenemos un computador, y eso son funciones que puede hacer la tecnología, pero no un proceso. Un proceso es precisamente el proceso de acompañar en el morir. Eso solo lo puede hacer otro ser humano con un ser humano. Decidir como sociedad que nosotros consideramos que no nos debemos acompañar en el proceso de morir porque o que no queremos cuidar o porque qué manera estar ahí y que es más fácil terminarlo todo de un momento a otro. Eso no, o sea, eso hay actos que encierran y manifiestan un propósito, como casarse. Casarse es un acto que manifiesta un propósito y una visión de vida, ¿sí? Son cosas que, digamos, determinan la cosmovisión a la que vamos a participar todos. Entonces, digamos que aceptar estos actos socialmente nos llevan a una pendiente en donde caemos es y esto es algo muy curioso, en un sistema eugenésico, en donde decimos, hay vidas que no valen la pena ser vividas, hay vidas que no valen lo mismo que otras vidas, en otras palabras. Hay un estudio que hicieron comparando como que pensaba la gente de la eutanasia en España, Alemania y Suiza, ¿sí? Y esto pues, pues quizás excepto por España, pero no son los países más católicos, ¿cierto? Y la gente que más se oponía de hecho a la eutanasia eran los alemanes, porque tenían muy presente el nazismo y tenían muy presente las prácticas eugenésicas o de transhumanismo, en donde lo que se busca precisamente es decir, hay unos que sí vale la pena vivir y otros no. O sea, los gitanos, los homosexuales, los judíos, esa vida no vale la pena, ¿me entiendes? ¿Por qué? Por la razón que sea, pero no vale la pena. Y estas otras vidas sí valen la pena. Entonces la eutanasia de alguna manera termina siendo eso. Los débiles, los necesitados, los enfermos, esas vidas no valen la pena. ¿Saben qué? Tenemos que encontrar maneras para socialmente aceptar que podamos matar a esas personas. Eso, pues, es gravísimo. Viene muy ligado como con lo que hemos hablado en otros capítulos, creo que lo hemos repetido bastante últimamente,
y es también como o sea, como cuidar las heridas, sanar las heridas, ¿no? Que se habla en otros términos también, no solamente en los católicos, ahorita está súper de moda en Instagram, pues uno se mete, cualquier influencer habla de eso, de las heridas, no sé qué. Pero sí es eso, o sea, para uno sanar las heridas tiene que cuidarse a uno mismo, tiene que mirar, tiene que hacer introspección y creo que ahí también es donde sale todo ese cuidado del que hablas. Y me dejaste pensando también mucho, Juanes, con lo que decías de, sí, pueden haber robots que cuiden pues que reemplacen el proceso, pero no es lo mismo cuando yo pido un Rappi para que me llegue la comida a si mi amiga me trae la comida porque fue, hizo el esfuerzo, compró las hamburguesas, las trajo a la casa, comimos juntas. O sea, como que creo que tiene un valor diferente a, pues a estar mejor, o sea, trae más valor, genera más valor y que genera más paz como para uno, pues, recuperarse más rápido, ¿no? Saber que uno tiene a esa persona. Sí, y mientras hablamos, como que también me gusta pensar en las personas no católicas que nos escuchan, porque yo creo que obviamente cuando uno es católico, uno tiene una visión de la vida, o bueno, está llamado a tener una visión de la vida, que no siempre es fácil lograrla, pero está llamado a confiar en Dios, está llamado a entregarle el sufrimiento, a tener la fe absoluta de que Dios puede valerse de las situaciones más horribles de la vida para hacerlo más increíble, para pues no solamente sanarnos y hacer milagros, que también lo puede hacer, pero cosas como que uno oye mucho, y es que una persona cuando se enfermó un montón, tuvo un cambio de vida súper drástico y encontró el sentido de su vida, así sea que se murió rápido o no y tuvo como oportunidad de vivir muchos años más. Bueno, en fin, como que creo que uno escucha esas historias, bueno, y pues Juanes, nos puedes contar tú como que tanto ves eso de cerca, pero a veces en el sufrimiento la gente encuentra un momento muy importante de sentido en su vida, que pues para nosotros es sobre todo encontrarnos con Dios. Personas no católicas o que no compartan esta visión de la vida, pues bueno, de pronto sí haga sentido la eutanasia, ¿sí? Como, y que sí tengan una visión mucho más, pues no quiero decir transaccional, pero como de si mi vida ya no, si en mi vida no puedo salir con amigos, si no tengo autonomía, etcétera, entonces ¿para qué vivo? Como que de pronto en esa perspectiva del mundo tiene cabida la eutanasia, pero para nosotros como católicos sí es como algo pues muy difícil de pensar, muy, muy difícil de pensar. Y hace poco que estuve en unas charlas espectaculares de la conferencia de Pastoral Juvenil, hubo una de las personas que dio estas conferencias que dijo algo divino contándonos cuando la mamá de él murió, que ya estaba muy, muy enferma y estaban en el cuarto toda la familia rezando, estaban orando y estando con la señora que ya estaba pues muy, muy viejita y enferma, y él decía que cuando se murió es de los momentos más lindos que ha vivido, al tiempo que uno de los momentos más duros, pero decía, cuando una persona muere así de dignamente, y dignamente ella estando mal, o sea, estando en una cama que ya pues no podía casi ni comer, ni hablar, ni nada, pero morir acompañada de gente que la ama y en oración y viendo que sí, que era sido valorada, fue lo más lindo de la vida. Y cuando él dijo eso fue como, wow, ojalá Dios pueda tener como una muerte así y muchas más personas pudieran como terminar esta parte de la vida, porque bueno, también como católicos creemos que ahí no se acaba la historia, pero ojalá pues más personas pudiéramos morir así. O sea, sí, yo creo que uno no le desea a la gente que sea hiper saludable hasta el final, sino más que hasta el final pueda estar acompañada de gente que la ame, con un sentido de vida, y también pues con mucha fe. Sí. Ahí dices cosas muy bacanas, Majo, porque... wow, ¿por dónde empiezo? A ver, eso siempre, eso es posible, es el ideal. A veces se habla mucho de la muerte digna y es algo que tristemente se entiende como eutanasia, ¿sí? Pero es como hablar de
el carro, o sea, es como si yo dijera el agua que moja, ¿no? Es un oxímoron, una contradicción, una repetición innecesaria, porque ya la muerte es digna en sí misma. O sea, la muerte no se vuelve digna cuando alguien me mata. La muerte ya es un proceso sagrado. Es como decir nacer, es como decir amar, es como decir crecer. Son procesos naturales, hermosos, perfectos, que ya en sí mismo, y es lo otro. Y creo que ahí para retomar una pregunta que me habían hecho que también dejé volando es la muerte es un proceso social, no es un proceso médico, no es un proceso para encerrarse en un laboratorio a, a tomarle signos vitales y a pincharlo y a ver si la pupila se le dilató o no se le dilató. Es un proceso social y es un proceso social trascendente en donde las personas que aman a esa persona necesitan hacer un cierre y la persona que está en ese momento necesita despedirse. Es quizás uno de los momentos más sublimes eh, porque, porque es como al encontrar un amor, ¿no? Como cuando en las películas vemos que alguien encuentra el amor y es como este momento que te cambió la vida y te llevó a experimentar una máxima felicidad eh, acompañada de muchas otras cosas. La muerte es lo mismo. Es un momento en donde tú, si lo haces precisamente con conciencia de entender que vas a pasar a otro plano, o incluso no vas a pasar a otro plano, vamos a hablarlo de una manera digamos sin darle un contexto muy espiritual, quizás para alguien que diga como, oiga, yo no creo y tengo dudas al respecto, de todas maneras es una despedida y es la despedida definitiva y es la despedida además de toda una vida. Entonces es un momento sagrado que nosotros como médicos no debemos ni invadir, ni robar, ni tratar de ser los protagonistas cuando no lo somos. O sea, nosotros somos facilitadores para que la persona esté tranquila y precisamente no tenga síntomas, pero todo lo que pasa en el corazón sobre sus miedos, sus angustias, sus expectativas, su cerrar procesos, sus pedir perdón, eso es lo más importante. Eso es lo importante y en ese sentido es un proceso social o cuando se muere, no sé, cuando se muere aquel abuelo que fue como el que unió a toda la familia o un presidente o alguien reconocido, son procesos sociales que marcan tiempos, décadas, es algo totalmente trascendental. Entonces, es supremamente gratificante si se hace bien. Y en la medida que también nosotros nos privamos de seres humanos de vivirlo porque nos da miedo, porque queremos acelerarlo, pues perdemos un poco nuestra humanidad. Por eso vuelvo no somos máquinas a las que simplemente se puede apagar y bueno, ya se apagó y ya está, porque pues ya, ¿sí? No, somos seres humanos que necesitan hacer un proceso para transitarlo y ese proceso es un proceso que puede venir acompañado de mucho miedo, ¿sí? Y es normal, que fue lo que ya hablamos, pero la cosa es que no hay un horror hacia la vulnerabilidad, tanto física como a la vulnerabilidad que implica la muerte, porque la muerte es quizás como, y esto lo acabamos de vivir con COVID, o sea, el COVID democratizó la muerte en un sentido que nos ayudó a recordarnos a todos que Sí, o éramos que tenga mortales. plata Que por más o que yo sea lo que sea. joven, que por más que yo sea súper fit, yo me puedo morir. O sea, si me da el COVID me muero, ¿sí? Y todos entramos en un Puede pánico. ser, sí. Exacto. Lo que sea, no importa, no importa. No hay cura. Si te da, te puedes morir. Entonces, recordarnos, y miren que recordar nuestra vulnerabilidad como seres humanos nos llevó a unirnos, nos llevó a ser empáticos, nos llevó a salir a las terrazas y aplaudirles a otras personas, nos llevó a decir, a tener ahora toda esta conciencia de no, estuvimos en COVID y tú cómo te fue y fue muy duro y todo cambió y entonces nuestra vida, digamos, se volvió flexible y fue como, no, mira, trabajas de tu casa, no, mira, si quieres, hazlo así, o sea, pusimos nuevamente en el primer lugar al ser humano, o sea, caímos en cuenta de que somos seres humanos y no somos máquinas y por tanto teníamos que tratar de cuidarnos y ser más conscientes de nuestra vulnerabilidad. Pero
es el horror, quizás por también la cultura hedonista que tenemos, hace que queramos como rechazar esa vulnerabilidad y no queramos experimentar esa vulnerabilidad que va tanto en abrir mi corazón como en dejarme cuidar, ¿sí? Y entender que si yo me dejo cuidar, no soy menos ser humano o no soy menos valioso, sino que estoy en otro momento en donde necesito de ti y aceptar que necesito de ti, pues no me debe dar vergüenza. Y eso digamos que es intrínseco a lo que es el ser humano. Finalmente, si pensamos que somos, es seres que quieren amar y dejarse amar. Todos necesitamos que confirmen o que validen nuestra existencia. Alguien que le diga a uno, oye, tú vales por ser tú. Eso es algo que todo el tiempo estamos buscando y mucho más en el momento de morir. O sea, si hablamos que hay gente que tiene la crisis de los 40, hay gente que tiene la crisis de los 60 porque mira atrás y dice, no, eh, como que he hecho con mi vida y todo esto, pues mucho más al final uno necesita que lo validen, ¿sí? Uno mucho más necesita que lo... y es lo que incluso lo pensamos con nuestros abuelitos como qué bueno que fuiste con tu abuelito y compartiste con él y fuiste a almorzar con él porque le recordaste que importa, eh, así digamos como que ya cumple a otro rol dentro de la familia. Y eso lo sabemos y como que todos lo aceptamos, pero cuando la persona cae enferma, entonces ahí caemos en una discriminación muy selectiva, porque si hay un niño que, no sé, no puede caminar o si hay una persona que es sorda, hoy en día es como no, tenemos que aceptar la diferencia y todo eso. Pero si un abuelito cae enfermo, es como, ah, bueno, no, a él sí lo podemos discriminar. A él sí le podemos decir, como sabes qué, ya tu vida no vale la pena o tu vida no vale tanto. Y si estás sufriendo, lo mejor es que te mates. Entonces, sí es una Sí. contradicción absoluta. Es una contradicción absoluta en donde lo que estamos cayendo es en un abandono. O sea, estamos abandonando a las personas porque Sí, de alguna manera totalmente sí estamos utilitarista. leyendo su vida a través de una cuestión o transaccional o muy de utilitarista, ¿sí? Como tú ya no eres útil, entonces, ¿sabes qué? Tu vida ya no vale tanto. Quería decir una última cosa antes yo sé que ya estamos como terminando. eh, Dentro de todo lo que dijiste, es que dijiste tantas cosas interesantes. Pero no, creo que se me escapó. Si me dan un poquito más de cuerda. Ah, bueno, les recomiendo dos lecturas. Si alguien quiere como saber más de la iglesia y como de dónde sale todo esto, porque pues obviamente hay doctrina. Yo, todo lo que he dicho, prácticamente lo he dicho desde una visión muy médica, citando a estudios y gente que ha sido muy seria y muy rigurosa y digamos que, que lo hace desde la ciencia y no desde la religión ni desde el activismo. Pero hay una que se llama la Carta Samaritanus Bonus, del 2020 que habla sobre precisamente todo el cuidado de las personas en fase crítica y terminales, y la declaración Iuria et Bona sobre la eutanasia, en donde también como que la iglesia se sienta y lo aborda de una manera seria, o sea, no es como que de un plumazo dice no y desconoce el sufrimiento humano, digamos, porque a veces parece que uno fuera como una persona cruel que dice como no No, y eutanasia y todo el pesa mundo más dice como, tú, oiga, pero es que usted médico. que no le Sí. importa el sufrimiento y es como, a mí me importa un montón el sufrimiento, solo que Mucho yo quiero más también. realmente aliviarlo, ¿sí? Yo Sí. realmente quiero aliviarlo. Y yo quiero, ya me acordé de lo que te iba a decir. Mira, al final lo que muestran todos los estudios son que las personas cuando ese deseo de morir, digamos, madura y se convierte ya en el deseo de atentar contra su vida, es por dos razones principalmente. Una, porque perdieron el sentido de la vida y dos, porque no tienen esperanza. Entonces, y esto se ha hecho en diferentes poblaciones, en diferentes momentos, con creyentes, no creyentes, y todo, digamos que esa es la raíz. Tú crees que tu vida no tiene sentido y tú no tienes esperanza. Entonces, mi trabajo es un poco ayudarle a la gente a encontrar eso de nuevo. Que si fracaso, sí fracaso. Es algo muy Sí, difícil. lo amo. Porque, y acá ya estoy citando un poquito a otro filósofo que es, bueno, Víctor Frank, que
todo el mundo lo conoce, y es básicamente la pregunta de cuál es el sentido de la vida. No es una pregunta que uno se la hace al universo o que el universo se la manda en un papel, sino es una pregunta que te hacen a ti constantemente, ¿sí? Que te dicen, Majo, ¿por qué tu vida tiene sentido? ¿Qué hace que tu vida tenga sentido? ¿Por qué tu vida es una vida digna? André, ¿por qué? Y lo mismo con Juan. Y es una pregunta que uno tiene que contestarse. Cuando uno está en una crisis y pasando por una enfermedad y por un momento difícil, uno quizás pierda de vista la respuesta. Y es en ese momento que uno empieza a decir, mi vida no tiene sentido, yo no llevo una vida digna y prefiero acabarla. Pero si uno le ayuda a esa persona a descubrir nuevamente que la vida tiene sentido, desde una cama, desde una silla de ruedas, desde... Yo he visto personas que no pueden, o sea, que solo parpadean y tienen una conciencia de sentido de vida inmensa, inmensa. Y he visto adolescentes que les termina la novia y pues pierden todo su sentido de vida. Entonces yo no creo que tampoco sea una cosa necesariamente atada a la enfermedad. Es un proceso que pasamos a lo largo de la vida y que tenemos que precisamente como sobreponernos a eso. El problema es cuando no tenemos a alguien que nos ayude o cuando no tenemos un norte, llámese Jesús, llámese religión, llámese amigo, que nos ayude a decir como, oiga, estoy aquí para usted y la vida tiene sentido pues por muchas razones que quizás usted en este momento no tiene presente, pero sí la tiene. Y Total. hasta el final vamos a disfrutar. Que Creo más que que ese... sentido, también es oportunidad. Que uno siente que, por lo menos con este discurso, uno dice, o por lo menos la misericordia que hablamos al inicio, Jesús tiene la misericordia de ayudarnos a sanar y darnos una segunda oportunidad. Obviamente hay personas que no la tienen, pues por estados de enfermedad muy graves, pero hay otras veces que sí. A vivir una segunda oportunidad, una vida no sé, en silla de ruedas, pero que de pronto esté más acompañada, o que me dé, no sé, la habilidad de, no sé, tocar música, cantar, no sé, muchas otras cosas que son. Y creo que eso es lo lindo acá, como que no somos desechables, sino que tenemos segundas oportunidades, o terceras, o cuartas, o quintas oportunidades como para revivir. Incluso, mira, yo a veces le digo a mis pacientes cuando ya están muy malitos y cuando ya es esperando solo el milagro, ¿no? Es como el milagro o la muerte. Estaban esperando una de las dos, las Sí. dos M's. Yo les digo, mira, hay dos opciones. Una es que suceda el milagro, eso no depende de nosotros, pues porque uno no puede chantajear a Dios, o sea, si él lo quiere hacer, lo va a hacer, pero eso no es como que uno, o sea, ¿sí? Uno se lo puede pedir, creo que hay que pedírselo, pero no depende de nosotros, ¿sí? Y si llega y se cura y sigue con su vida, fenomenal. O sea, primer escenario, todo salió bien. Segundo escenario, usted se muere, ¿sí? El milagro no llega, usted se muere. ¿Qué pasa? Pues se va al cielo, ¿cierto? O se encuentra con Dios. Entonces en el segundo escenario también todo sale bien. O sea, en ambos caminos todo sale bien. Entonces, aun en el peor de los escenarios que nosotros creemos que es la muerte, hay todo por ganar. Y en ese sentido es que la esperanza no se puede perder. Por eso como paliativista a veces cuando están esos casos que dicen, no, pero es que esta persona se está muriendo y es un niño de 2 años y ella no le ha hecho nada malo en la vida y los papás ambos son las mejores personas y por qué el sufrimiento y por qué el mal en el mundo y una enfermedad tenaz y horrible y todo, hay que saber que igual, aún en la muerte, la última palabra, o sea, aún ahí hay esperanza y amor y lo que viene es bueno. Si no, o sea, es muy difícil, pero si no, es muy difícil hacer cuidado paliativo si uno no tiene una visión De ese estilo. arraigada en la esperanza. Y pues yo creo que qué mayor esperanza que la resurrección. Entonces, ahí les dejo esa última cuña. Wow, Juan, de verdad que mil gracias. Creo que era un capítulo que habíamos pensado, pues o bueno, lo habíamos pensado de una manera muy diferente y creo que salió, wow, o sea, yo nunca había visto tantas cosas. O sea, de verdad, anoté un montón de frases para ahorita llamar a mi novio a contarle todo. Como que está demasiado impresionante. Y de verdad, gracias y creo que, bueno, ya para cerrar y pues como retomar los puntos esenciales de toda esta conversación que creo que fue muy, muy muy rica porque de nuevo no se quedó solamente en no hay que terminar la vida, sino aquí debemos hablar de todo. Primero, como que todos estamos llamados a acompañar y a cuidar a los otros y a dejarnos cuidar para poder dejar, pues, con esa, pues, abrirnos a la vulnerabilidad y poder tener como una segunda oportunidad.
También entender que las enfermedades no son solamente físicas, también tenemos enfermedades o sufrimientos o dificultades sociales, emocionales, económicas, que eso a veces puede llevar a que queramos esto, pero pues la idea es podernos acompañar o buscar ayuda para poderlo hacerlo lo más ameno posible, ¿cierto? Esta frase, en verdad, Juan, que me dejó impresionada, y es: la muerte en sí misma es digna. Y creo que eso es un gran descubrimiento porque uno sí la tiene como el fin, ¿no? Y en verdad lo que decías, en la muerte o después de la muerte hay algo bueno, ¿cierto? Para nosotros como católicos es el cielo, digamos para los budistas puede ser la reencarnación en una vida, bueno, muchas otras cosas que uno dice hay más allá de la muerte, y creo que pues eso nos permite también buscar un fin feliz, o por lo menos con un cierre adecuado como para tener paz. Y pues nada, que creo que también es un tema que está muy poco discutido con argumentos, o muchas veces se hacen argumentos muy superficiales, y que creo que vale la pena entrarlos a ver porque el impacto social que tiene es mucho más fuerte del que uno a veces en su argumento de comida de 8 de la noche lo piensa, ¿no? Entonces, de verdad, Juan, mil gracias, creo que fue una conversación espectacular, por el tiempo, por siempre estar dispuesto a hablar aquí con las conflictuadas, y creo que es un conflicto que en verdad definitivamente vale mucho la pena hacerlo en comunidad, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas.